Sí, de a que lo jóvenes entiendan. y a la Vamos de iglesia vuelta, me dicen. Vamos, Ahí va, ahí 3, va. 2, Ustedes 1. díganos. un mensaje muy especial que espero que os ayude a transitar a través de las tormentas de la vida. En estos días de gran incertidumbre a escala global, ha habido pasajes de las Escrituras que se han convertido en un fundamento para sostener mi alma cuando todo a mi alrededor se estaba desmoronando. Sobre todo hay un pasaje muy especial en los Evangelios que describe el momento cuando los discípulos fueron abrumados sorpresivamente por una terrible tormenta que se ha convertido en un salvavidas para mi corazón. Porque no sé tú, pero yo me he encontrado así en estos días, abrumado por una terrible tormenta. Y si no te has encontrado así en estos días, pronto llegará el momento en el que una terrible tormenta va a sacudir tu vida. Quizá un cáncer que llega de repente a tu familia, un despido improcedente que sacude tu estabilidad económica, un conflicto en la familia que de repente trae el caos. Bueno, hay muchas circunstancias que de repente aparecen en nuestra vida como una terrible tormenta. Justamente como podemos observar en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Creo que en los siguientes versículos vamos a encontrar algunos principios que van a sostener nuestra alma en medio de las tormentas de la vida. Dice así, Mateo 14, 22. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo soy. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y le dijo: ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste? ¡Wow! Me encanta este episodio de los Evangelios que acabamos de leer. Y espero que a ti te llegue a gustar tanto como me gusta a mí. Algo que me gustaría que pudieses notar es un detalle que se te puede pasar fácilmente inadvertido si te falta cierta información. Yo tengo la fortuna de haber estado en 4 ocasiones en Israel. Concretamente he estado en el lugar de los hechos donde ocurrió este episodio. He estado en el mar de Galilea. He navegado por esas aguas y he estado alrededor de ese lugar. Y cuando uno viaja a Israel y lee la Biblia, es como que los episodios de la Biblia empiezan a cobrar un significado más amplio. Es como que tu perspectiva acerca del asunto se amplifica. Es como leer la Biblia en 3 dimensiones. Y hay algo que solo puedes notar si has estado en el lugar de los hechos. Es muy interesante porque nos muestra que a veces el drama en nuestra vida es solamente una cuestión de perspectiva.
Es curioso, pero lo que acabamos de leer describe el momento cuando Jesús ha alimentado a esa gran multitud y se queda atendiéndoles hasta el último momento y les dice a los discípulos, subiros a la barca e id al otro lado. Y él se queda en la orilla atendiendo a la gente y cuando termina de hacerlo, decide ir a una colina que está alrededor del mar de Galilea para orar al Padre. Y Jesús pasa horas en intimidad con el Padre, mientras que los discípulos están en esa pequeña barca en el centro del mar y de repente son abrumados por esa tormenta. De repente las nubes empiezan a rodearles, empiezan a llegar los vientos, los truenos y relámpagos. Y si tú hubieses estado ahí, si hubieses estado en la barca, desde la perspectiva de los discípulos, rodeados por esa terrible tormenta, parecía que el mundo estaba a punto de acabar para ellos. Porque probablemente ellos, rodeados por las nubes, los vientos y las olas que estaban golpeando esa pequeña embarcación, no eran capaces de ver más allá. Sin embargo, hay algo muy interesante. Yo he estado en ese lugar. Yo he estado probablemente en una de las colinas donde Jesús subió a orar. Y lo curioso es que desde esa colina uno puede tener una vista panorámica del mar de Galilea. Es decir, aunque los discípulos no podían ver más allá, aunque su perspectiva estaba limitada por esa terrible tormenta, desde la perspectiva de Jesús, que se encontraba en lo alto de esa colina orando, Jesús podía ver todo lo que estaba ocurriendo en el mar. Jesús podía ver a sus discípulos. Es decir, la mirada de Jesús no se apartó ni un solo momento de sus discípulos. Y yo imagino que mientras Jesús estaba ahí orando al Padre, quizá también estaba intercediendo en favor de sus discípulos, para que sus discípulos fuesen hombres de coraje, hombres valientes, hombres de fe. Es una cuestión de perspectiva. Sé que muchos de nosotros nos encontramos rodeados por esas terribles tormentas de la vida y pensamos que hemos sido abandonados por Dios, no somos capaces de ver más allá, tenemos una perspectiva limitada, nos sentimos embotados por todos esos problemas que nos están golpeando y pensamos que llega el fin. Pero si elevásemos la mirada, podríamos ver a Jesús en lo alto de la colina, intercediendo a nuestro favor. Porque la Biblia dice que Jesús está a la derecha del Padre, sentado en el trono celestial, intercediendo por nosotros. Quizá nosotros no podemos ver a Jesús, pero Jesús sí nos está viendo a nosotros. Quizá nosotros nos sentimos abrumados por la tormenta, pero Jesús desde esa perspectiva lo está viendo todo y nada se escapa de su soberanía. Él sabe cuándo aparecer a tiempo. Él está intercediendo a nuestro favor y esto debería darnos confianza. No hemos sido abandonados. La mirada de Jesús nos está observando y está mirando cómo vamos a reaccionar. Si seremos lo suficientemente valientes para afrontar la tormenta que nos ha tocado navegar. Ahora, por favor, imagina conmigo la escena. Allí están los discípulos en esa pequeña barquita, rodeados por esa terrible tormenta que amenaza con hundirlos sin remedio. Y ahí están ellos agarrándose al mástil o a cualquier cosa que encontraban en esa barca, desesperados, gritando ¡ah! ¡Nos morimos! Agarrándose desesperadamente a esa barquita como lo único que les mantenía a flote, como lo único que podía salvarles la vida. Pero si algo demuestran las tormentas, es que todas esas cosas en las cuales hemos puesto nuestra confianza durante años, todas esas cosas que creíamos que nos iban a mantener a flote, en realidad no son tan estables como parecen. Las tormentas en nuestra vida revelan que todas esas cosas a las que nos aferramos desesperadamente para mantenernos a flote son inestables. Las tormentas de la vida nos demuestran
que el dinero es inestable, que la salud es inestable, que los sistemas de gobierno son inestables, que la ciencia es inestable. Todo aquello que nos da una falsa apariencia de seguridad, muchas veces no es más que una ilusión, una barquita en medio de una tormenta. Y ahí estaban los discípulos agarrados desesperadamente y de repente Jesús aparece en escena como solo Jesús sabe hacerlo. Porque Jesús sabía hacer grandes entradas y aquí aparece en escena caminando sobre el mar. Y ahí están los discípulos desesperados en medio de la tormenta agarrándose a esa barquita y de repente ven esa figura caminando sobre el mar, dudan si es Jesús, acaso puede ser un fantasma y de repente Pedro se dirige a esa figura que parece Jesús, pero todavía no lo tiene claro y dice, Jesús, si eres tú, dime que vaya. Y Jesús le dice, sí, Pedro, soy yo, ven. Y entonces Pedro hace lo que humanamente hablando es lo más estúpido que podemos hacer en medio de una tormenta, pero que desde la perspectiva del reino de Dios probablemente es lo más inteligente que podemos hacer. Pedro decide abandonar esa barquita y dar un salto a lo desconocido, un salto en obediencia a la palabra de Jesús. Porque, seamos claros, lo que este mundo nos dice que debemos hacer en medio de una tormenta es fortalecer nuestra barca, hacer nuestra embarcación un poquito más fuerte, hacer lo que haga falta para poder hacer más fuerte nuestra embarcación. En medio de las tormentas, el mensaje que se nos dice es, prepárate más, sácate este seguro, haz esto otro, cambia de trabajo, emprende esto, haz esto otro, vete a este otro médico, prueba esta otra cosa, como si todo se tratase de fortalecer nuestra embarcación. Eso es lo que este mundo te dice que tenemos que hacer en medio de una tormenta, hacernos barcas más grandes, más seguras, más potentes. Pero queridos, lo que nos enseña las Escrituras es que lo más inteligente que podemos hacer en medio de una tormenta es obedecer la voz de Jesús. Y Pedro literalmente sale de la barca. Ante la sorpresa de los otros discípulos, Pedro da un salto en obediencia a la voz de Jesús. Y es lo que comúnmente conocemos como el milagro de Pedro caminando sobre el mar. Pero, queridos, yo lo he pensado muchas veces. En realidad, decir que Pedro caminó sobre el mar es técnicamente incorrecto. Porque seamos claros, el agua no puede sostener el peso de un ser humano. El mar no puede sostener a Pedro. Sin embargo, Pedro no se hundía. Entonces, ¿sobre qué caminó Pedro? Yo estoy convencido que Pedro no caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre la palabra que salió de la boca de Jesús. Pedro no caminó sobre el H2O. Pedro caminó sobre el ven que salió de la boca de Jesús. Lo que estoy intentando decir es que lo que mantuvo a flote a Pedro no fue el mar, fue la palabra que salió de la boca de Jesús. Porque si hay algo estable en el universo, no son esas barquitas que nos hemos construido con el ingenio humano. Lo que es más estable en el universo es la palabra de Jesús.
Génesis capítulo 1 nos revela que todo el universo, las inmensas galaxias y los pequeños átomos del cosmos están formados por la palabra de Jesús. Y es la palabra de Jesús lo que mantiene toda la existencia unida. Es decir, no hay nada más estable en todo el universo que la palabra de Jesús. Aunque se conmueva el universo entero, aunque todos los átomos llegasen a partirse a la vez, la palabra de Jesús permanecería para siempre, porque no hay nada más estable que la palabra que sale de la boca de Jesús. Pedro no caminó sobre el mar. Pedro caminó sobre la palabra. Y esto nos enseña sobre qué debemos caminar nosotros en estos tiempos. Quizá alguno pueda pensar, para mantenerme a flote tengo que hacer más fuerte mi barca, la tengo que hacer más robusta, la tengo que fortalecer. Y no sé lo que puede significar eso en tu vida. En medio de una crisis, generalmente recibimos consejos muy diversos. Pero ¿qué tal si lo que nos va a mantener a flote en medio de esta tormenta es la palabra de Jesús? Porque si te fijas bien, mientras Pedro estaba caminando sobre la palabra, mirando a Jesús, él se mantenía a flote. Pero en el momento en el que Pedro cambió su enfoque de Jesús a la tormenta, de lo que Jesús estaba diciendo a las circunstancias, a las olas, a los vientos y a los relámpagos, Pedro comenzó a hundirse. ¿Y qué nos enseña esto? Nos enseña que no hundirnos emocionalmente en una tormenta es una cuestión de enfoque. No hundirnos en medio de estas crisis que vamos a padecer a lo largo de nuestra vida es una cuestión de enfoque. Si nuestro enfoque está en Jesús y lo que Él está diciendo, nos vamos a mantener a flote. Pero si nuestro enfoque cambia a las circunstancias y a lo que este mundo dice, entonces nos vamos a hundir. Por favor, préstame toda la atención que te sea posible en estos momentos. ¿Cuál es tu enfoque? Te lo vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu enfoque? Porque hundirte o no hundirte en medio de esta tormenta es una cuestión de enfoque. Sí, una cuestión de enfoque. ¿De qué estás llenando tu mente? Porque si lo primero que haces por la mañana al levantarte es abrir tu Twitter y leer malas noticias, si lo primero que haces cuando te levantas por la mañana es encender la televisión y escuchar malas noticias, si lo primero que haces al levantarte por la mañana es llamar a tu vecino y hablar acerca de malas noticias, si llenas tu mente de malas noticias, de fake news, conspiraciones, ideas totalmente tergiversadas, si llenas tu mente de basura, vas a hundirte. Te vas a quedar sin aliento y vas a hundirte en una profunda tristeza. Pero si lo que haces es enfocarte en la palabra, si llenas tu mente de las buenas noticias, lo que puedo decirte sin ninguna duda es que esta palabra es lo que te va a mantener a flote en medio de esta tormenta. Quizá no parece un mensaje muy sofisticado el que estoy compartiendo contigo. Si alguien te pregunta, oye, ¿de qué predicó Itiel? Pues Itiel predicó de que tenemos que leer la Biblia. Es exactamente de eso de lo que te estoy predicando. Lee tu Biblia en medio de esta tormenta, porque en este libro vas a encontrar las palabras sobre las cuales sostenerte en medio de esta tormenta. Queridos, este libro no es tinta sobre papel. Este libro es aliento divino. Por eso decimos que la Biblia está inspirada
por Dios. En otras palabras, Dios ha soplado su aliento de vida en este libro. Las palabras de este libro son aliento de vida. Lo que te estoy intentando decir es que si sientes que te estás ahogando en las profundidades de este mar tormentoso, si te falta el aliento, en este libro tienes aliento de vida. Respira este libro. Lo que estoy intentando decirte es que leas tu Biblia, pero no como quien la lee al azar. Bueno, voy a abrir un versículo a ver qué toca. No. Estudia tu Biblia como nunca antes lo has hecho. Comienza un plan de lectura de los evangelios. Métete en este libro, subraya este libro, memoriza este libro, recita este libro, canta este libro, escribe versículos y ponlo en las paredes de tu cuarto. Observa este libro, dibuja este libro. Por favor. Cómete este libro, llena tu mente de las buenas noticias. Respira la vida que hay en este libro. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Hay aliento de vida en este libro. Quizá no es un mensaje muy sofisticado. Quizá pensabas que te iba a dar 4 consejos para hacer más fuerte tu barca en medio de una tormenta, pero no. Lo que vengo a recordarte es que mantengas tu enfoque en lo que Jesús está diciendo. Porque Jesús está hablando. Está hablando a la humanidad, está hablando a la iglesia y te está hablando a ti y a tu familia. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Porque puedes confiar en esas palabras. Mira, hace poco un buen amigo mío, antes de la pandemia, su papá falleció por un terrible cáncer aquí en el estómago que le devoró en unos pocos meses. Y mi amigo, un buen amigo mío, después del fallecimiento de su papá, fue tiempo después que experimentó el shock emocional de la pérdida de su papá, justamente cuando comenzó la pandemia. Y ahí, en medio de la pandemia, encerrado en su casa, mi amigo empezó a sentir unos dolores en el cuerpo. Y lo primero que le vino a la mente fue pensar, quizá yo también estoy desarrollando el mismo cáncer que mi papá, quizá yo también me estoy muriendo. Y entonces se le ocurrió la brillante idea de entrar en internet y buscar sus síntomas en Google. Y por favor, nunca hagas esto, porque finalmente uno encuentra lo que está buscando, y lo que estaba buscando le llevaba a tener la idea de que él también estaba desarrollando un cáncer. Empezó a llenar su mente de esta mala noticia: tengo cáncer, tengo cáncer, tengo cáncer, tengo cáncer, y empezó a hundirse emocionalmente en una profunda depresión. Fue a un oncólogo, le hicieron pruebas y le dijo, no tienes nada. Fue a un segundo oncólogo, le hicieron pruebas y le dijeron, no tienes nada. Aún fue a un tercer oncólogo y este oncólogo le dijo, no tienes nada. ¿Sabes qué? Tú no necesitas un oncólogo, necesitas un psicólogo. Y lo más inteligente que hizo mi amigo, así me lo contó él, fue agarrar el teléfono y llamar a un psicólogo cristiano y tener unas sesiones con él. Y mi amigo me dijo, ¿sabes lo que me dijo el psicólogo? Que tenía que cambiar de enfoque. De ese cáncer que yo pensaba que tenía, a Jesús. De las malas noticias a las buenas noticias. De esa mentira, de esas fake news que yo estaba creyendo, a la verdad, las buenas noticias de que soy un ser lleno de vida, inmortal,
un hijo de Dios. Y literalmente volver su mente, volver su enfoque a la palabra, al evangelio, lo sacó de ese pozo, le ayudó a respirar y a volver a disfrutar del gozo de la salvación. Y de esto es de lo que te estoy hablando aquí. De mantener tu enfoque en las buenas noticias. Hay buenas noticias. Y a veces al enfocarnos en lo que aparentemente Dios no está haciendo, nos perdemos lo que Dios sí está haciendo. No llenes tu mente de mentiras, llena tu mente de la verdad. Isaías, capítulo 66, dice que Dios, el Dios del universo, presta atención sobre los hombres que son humildes, quebrantados y que tiemblan ante su palabra. Y hay algo que te quiero decir. Quien tiembla ante la palabra de Dios no temblará ante las circunstancias de la vida. Te lo voy a volver a decir. Quien tiembla ante la palabra de Dios no temblará ante las circunstancias de la vida. Los hombres y mujeres más estables son aquellos que se ponen de rodillas cada mañana frente a este libro, al borde de su cama, y al leer estas palabras tiemblan ante la presencia de Dios, tiemblan ante estas palabras que sacuden el alma y el corazón y nos invitan a una transformación. Y los hombres y mujeres que tiemblan ante la palabra de Dios no tiemblan ante las circunstancias de la vida. Si alguien te pregunta de qué predicó Itiel, por favor dile, Itiel predicó acerca de que tenemos que leer la Biblia. Parece un mensaje muy sencillo, pero es el mensaje que nos puede salvar la vida. Quizá alguno diga, bueno, pero realmente este episodio de Mateo capítulo 14 terminó mal, porque Pedro finalmente estaba hundiéndose, pero queridos, hay que leer la historia, hay que leerla bien. Es verdad, Pedro dudó y empezó a hundirse y pidió auxilio a Jesús. Y Jesús apareció en el momento indicado, lo agarró entre sus brazos y lo abrazó. Y por lo tanto el final de esta historia es no con Pedro hundiéndose, sino con Pedro en los brazos de Jesús. Pedro mojado, es verdad, estaba mojado, pero Pedro en los brazos de Jesús. Y terminar en los brazos de Jesús, eso es un buen final para esta historia. Quizá nos mojemos en medio de la tormenta, pero si terminamos en los brazos de Jesús, ese es un buen final. Quizá haya cosas malas que nos van a pasar, pero tenemos una promesa, que los brazos de Jesús están extendidos a nuestro favor para recibirnos en la eternidad. Nosotros estamos seguros en los brazos de Jesús eternamente. Y eso, queridos, queridas, es un buen final. Es un buen final. Y mientras llega ese final, disfrutan la vida. Porque no hay lugar más seguro que estar en el centro de la voluntad de Dios, aunque el centro de la voluntad de Dios sea que estemos en una tormenta.